Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Estamos listos ya para iniciar nuestra entrevista con la licenciada en psicología Julita Alonso. Ella también es coach y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Evaluando mi año a nivel emocional. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí y compartir este espacio. Un lindo tema, estamos a días de concluir el 2017. A veces se nos va más en la parranda, en la celebración, en el festejo. En el tráfico. En el enojo del tráfico, en el shopping, en la celebración que en la evaluación. Sí. Y evaluar ampliamente, ojalá que tuviésemos el tiempo y la voluntad de revisar cada área de nuestra vida. Sí. Para hacer como una balanza, poner en la balanza todo lo que crecí, lo que me construyó, donde me tropecé, qué me dejó, dónde huí, o sea, a qué le huí, a qué le dije basta, porque eso nos haría entrar al siguiente año, al 2018, con un nuevo menaje de casa interior, que nos presentaría, creo yo, nuevas oportunidades o una nueva forma de ver lo que sea que vamos a desarrollar el año entrante. Entonces, por eso me parece un tema tan bonito, porque lo emocional es algo en lo que no se ha puesto mucho la mirada. Estamos más perdidos en el hacer, en el tener. Y en lo medible. ¿Verdad? Sí, exacto. En la ciencia, en la investigación. Eso es todo eso es lo que se beca. Pero en todo lo que tiene que ver con lo emocional y lo espiritual, está así como que ciudadano de segunda categoría, si no es que de tercera categoría. Por eso es que creo que es un tema maravilloso para estas fechas. Pues sí, la verdad es que cuando hablamos acerca del tema me pareció genial, porque como bien lo decía, no solo no tendemos a darnos esa oportunidad de evaluar qué es lo que está pasando en mi persona, dentro de mí, primero porque no tenemos herramientas de cómo medirlo. Y las pocas herramientas que tenemos, especialmente a nivel emocional, estamos hablando de si son emociones buenas o si son emociones malas. Y entonces lo menos que queremos es salir con evaluaciones negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy así como, no sé ustedes, pero a mí de chiquita lo que me pasaba cuando sabía que tenía un mal examen, lo metía entre todos los cuadernos para no tener que topármelo más seguido y poder hacer como que si no lo había visto. Entonces, si estamos hablando acerca de cómo evaluar este año, todas esas experiencias y entre comillas malas, no voy a querer prestarles mucha atención porque me lo toma personal, como que si yo hubiera hecho algo mal. Así que esta oportunidad, este espacio, la acepté con mucho gusto, precisamente para desbancar, para desmitificar esta cuestión de las emociones negativas, de las evaluaciones negativas. Y si bien casi nunca tenemos el tiempo para detenernos y observar y tomar conciencia de lo que pasó, esta hora y media del programa me parece que es un tiempo justo para que todos los que están escuchando se sienten. Si van en el carro, pues ahí van tomando su nota mental, o si están sentaditos en algún lugar, de verdad, también los invitamos a que tomen una hojita y a que junto con nosotras pues hagan esa exploración de su año, entendiendo una cosa básica y esencial, y es que vamos a observar las cosas y simple y sencillamente darnos el permiso de ver lo que fue. No fue bueno, no fue malo. Solo estamos haciendo como esa mirada rápida del año para permitirnos identificar y ponerle un poco de atención a las cosas que vivimos. Y por qué no, también darnos esa oportunidad de reconocerlas y de honrar las experiencias que tuvimos. Entonces, cuando hablamos acerca del ser humano en general, yo creo firmemente
que el ser humano, las personas que somos nosotros, esta carne y hueso que está empacando una esencia del ser que tiene un propósito y que tiene una finalidad en este mundo, parte esencial de ese propósito es siempre el crecimiento, es la expansión, es el conectar con los demás, es el hacer redes de relaciones personales cada vez más amplias, más fuertes, más cercanas, más intensas incluso. Poder sentir que yo tengo una conexión conmigo misma, con mi familia, con mi comunidad, con la naturaleza, sentirme más conectado, más presente y permitirme experimentar la intensidad de la vida como tal. Eso es imposible catalogarlo como bueno o como malo. Es más, cuando nosotros queremos venir y reducir esa experiencia a qué salió bien y qué salió mal, usar esas palabras, nos damos cuenta que lo empezamos a machetear y lo empezamos como a limitar para poder sacar un supuesto resultado. Entonces, la propuesta que me encantaría que tomemos hoy es que nos permitamos, liberándonos de estas etiquetas de si fue bueno o malo, y lo que yo pueda interpretar entonces acerca de mi vida y de mi experiencia en este año como un éxito o un fracaso, que esas son otras dos palabras que también usualmente las usamos para medir la experiencia y hay que ver qué cortitas que se quedan. Si nos liberamos de esto, tenemos entonces el regalo de tomar conciencia, de ser espectadores de la historia que estamos construyendo, que estamos escribiendo, y en el momento en el que nos apropiamos de nuestra historia, también empezamos a como reconectarnos con el poder que tenemos en escribir nuestra historia. Así que cuando hablamos acerca de esta evaluación emocional, acerca de esta evaluación de mi ser durante el año, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchísimas más formas de poder identificar y de poder aprender y de poder utilizar el recuento que yo haga en este momento para orientar, para canalizar, para visualizar qué es aquello que entonces verdaderamente quiero empezar a cultivar y cosechar en el siguiente año también. Esta evaluación, ¿no sería ideal irla haciendo, no sé si mensual, bimestral, trimestral, semestral, y no necesariamente anual? Porque hay cosas que vemos desde el principio que no producen una sensación de plenitud, de expansión, sino que dice uno, se siente uno como que se va marchitando. Claro, que se va haciendo para adentro, que se va comprimiendo. Y a veces, por no dar nuestro brazo a torcer o por no saber cómo, preferimos seguir un camino de algo que ni siquiera nos está haciendo bien, en lugar de modificar desde por ahí de marzo, pues, en febrero, en mayo, en agosto, en cuando sea. Pues la verdad es que sí. Es más, yo pensaría que hay distintas formas de esta evaluación que podemos hacer día a día. Por ejemplo, una forma que podemos hacerlo, y una forma, es más, que se puede hacer esta evaluación, es nuestra práctica de agradecimiento. Todas las mañanas, ¿a qué le damos gracias? Es que ¿qué le damos gracias? Es permitirnos poner nuestra atención, dejar de hacernos los locos, dejar de hacernos los que no vemos lo que está pasando. Y ojo, porque es que cuando dejamos de ver, no solo queremos dejar de ver lo negativo, sino que muchas veces también dejamos de ver lo positivo. Entonces, si me dice que si lo podemos hacer más seguido, hagámoslo todos los días. Pero ¿desde dónde lo vamos a hacer? Eso me parece que es una de las cosas que este programa tiene el potencial, el poder de aperturar. Que lo que nos evita a nosotros, ¿qué es lo que nos pone nerviosos cuando vamos a hacer un examen o una evaluación? No saber las respuestas. Que si no las sabemos las respuestas, lo vamos a perder. Vamos a sacar mala nota, ¿verdad? Y entonces si sacamos mala nota,
Yo no les puedo explicar que era todo mi ritual que hacía cuando yo sabía que venían malas notas a mi casa, ¿verdad? O sea, tenía mis escondites perfectos. Ahora ya se los puedo contar a mi mamá, pues, pero ¿sí? Entonces, más allá de decir si podemos o no, por supuesto que podemos, porque cuando nosotros estamos haciendo uso hoy de esta palabra de evaluación, es solo un sinónimo para decir, permitámonos observar desde una posición consciente qué pasó y qué no pasó. Y nos vamos a dar cuenta que hay cosas que pasaron que fueron agradables y hay cosas que pasaron que no fueron tan agradables. ¿Y saben qué? Hay cosas que no pasaron, que tal vez el hecho de que no pasaran fue lo mejor para nosotros. Así que cuando evaluemos, observemos la historia que escribí este año, tal cual como fue, como si estuviéramos leyendo un libro de alguien que apreciamos mucho, ¿sí? Y donde no podemos meter nuestra mano tampoco. Así es. Yo en la mano de la vida de Julita no puedo hacer nada. No, así Pero es. si reviso mi historia así, solo como observador, creo que puedo ver hasta cosas que no vi mientras las estaba viviendo. Lo más seguro es que ahora va a poder observar cosas que en ese momento no las vio. Uh-huh. Y también es otra herramienta que tenemos para permitirnos evaluar el año. ¿Por qué? Vamos a lo mismo. Esta bendita retroalimentación, ¿verdad? Tenemos muy metido en la cultura, es que esto es una crítica constructiva. Ajá. O sea, a mí díganme crítica constructiva y yo sé que tienen el lente puesto en meter a veces el dedo en la llaga de decir qué hiciste mal ante mí, como yo lo veo, ¿verdad? A como yo lo veo, en esto pudiste mejorar, es una forma muy sofisticada, muy sutil, de decir, yo creo que tú fallaste en esto. Entonces, por lo sutil que lo estén haciendo, sí sentimos ese puyón y sí sentimos esa lastimadura. Entonces, no queremos caer en estas cuestiones y una de las cosas que nos ayuda a no caer en esta sutileza del juicio es aceptar que en ese momento hice lo mejor que podía con lo que tenía en la situación en la que estaba. Eso es básico, es vital, pero estamos muy entrenados al autorreproche y al reproche externo, al señalamiento, Julita. Pero qué bueno que entonces estos espacios nos ayudan a entender que hay otra forma distinta de ver las cosas. Que cuando estamos en automático en ese reproche, nos podemos tomar el momento, porque es un instante el que necesitamos realmente para decir si me funciona o no me funciona. Claro. Si el estarme reclamando, el estarme reprochando, verdaderamente me ayuda a mí a acercarme hacia lo que deseo ser o me la hace más difícil. Entonces, cuando ahorita en este momento de entradita, y digamos que ese va a ser como el ejercicio de amasamiento de la mente, del alma y del corazón para evaluar nuestro año, es entender, número 1, lo que pasó, lo que escribimos en esa historia, pasó. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para cambiar nada de lo que pasó. No metamos nuestra energía ahí porque entonces solo nos vamos a desgastar. Es como que yo les diga, ahorita voy a cerrar los ojos y voy a conectar toda mi energía para que de repente la temperatura frita de ahorita suba a la eterna primavera y un poquito más tropical que es Guate usualmente. No importa cuánto tiempo esté yo ahí sentada, no lo va a lograr porque no está en mi poder, ¿sí? Es que creo que el primer error que cometemos es no aceptar que el pasado así pasó. Como haya sido por lindo o feo, así pasó. Así de ese tamaño nos tocó. Entonces, al no aceptar, entramos sin darnos cuenta, porque todo esto está en puntos ciegos. Así es. Entramos en puntos ciegos de entonces, si no lo acepto y lo quiero comprender, encima le agrego la complicación de lo quiero comprender. Entender. Ay, Jesús Señor. Así es. Y la cabeza hecha punta parejo en la mañana y en la noche. No hay tal que aparezca alguien con 40,000 explicaciones diferentes, no las quiero entender, no las voy a aceptar porque me resisto.
Sí. A que eso que pasó no me gustó, no me favoreció. Sí, pero ¿por qué nos pasa eso? Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que todos, es más, nosotras nos podemos identificar con eso. Hemos tenido estos momentos en los que leemos cualquier cantidad de cosas, lo tratamos de explicar, lo hablamos una y otra vez, porque queremos entender, quiero comprender y nos obsesionamos con entender la razón de por qué fue eso. ¿Por qué buscamos estas razones? Y es porque tenemos la falsa ilusión que en el momento en el que yo logre darle sentido, en el que yo logre encontrarle un sentido a esa experiencia, me va a dejar de doler. Y es mentira. Es mentira. Si ahorita esa situación que pasó hace 6 meses, que pasó hace 8 meses, que pasó hace 1 año, todavía me está doliendo, tengo que entender que lo que me duele ya no es la situación. El dolor verdadero de esa escena, de esa experiencia, es mi prolongación. ¿Duró? Claro. Habrá durado, qué sé yo, 1 semana. Todo el dolor emocional que yo he sufrido, sufrimiento que he experimentado durante todo el tiempo después, me lo he generado yo a través de mis reproches, de mis pensamientos, de mis autorreclamos. Pensémoslo, porque me lo tomé personal. Porque no lo quiero aceptar, porque lo sigo rechazando. Porque lo siento como algo que me pasó a mí, Ahí que está, no debió a haber pasado. A eso me refiero, porque es mío. Eso es, cuando yo digo me lo tomo personal es porque es mi, el derecho a mi nariz es mi persona. Sí. Porque si te pasó a ti que te robaron el carro, ay, qué pena, Julita, ya, lo solté. Ajá, sí. Pero fue mi carro, sí. El que se robaron. Me puedo poner de energúmena, reprochar que el gobierno, que si la inseguridad, que no se vale, que lo que me costó, que Entonces, cuando ya me afecta a mí, es donde la historia cambia, la pérdida de la humanidad, porque estamos totalmente desconectados. No nos duele, como nos duele algo que ya le pusimos el título de mí, mis, mío. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, totalmente. En algún momento escuchaba yo en una de estas conversaciones que tiene un programa de Oprah Winfrey que decía la capacidad de que me duela lo que le pasa a los otros es la señal de que por debajo de todo, en lo esencial, todos somos uno. Entonces, ¿qué otra señal de decir que estoy tan desconectada de los demás? Que me sea indiferente. Cuando me es indiferencia. Y eso a mí me caló y me pegó con todo. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos personalizando, como bien decía usted, las cosas? Y es que hay una diferencia entre apropiarme, entre integrarme con mi historia y personalizármela. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo estoy integrándola, me estoy abriendo a la experiencia, aceptándola, que si me está pasando a mí, cumple un propósito. Y hay algo de eso que es mío, mientras que cuando lo estoy personalizando es un mecanismo de defensa en el que siento que hay algo ajeno a mí que me está atacando. ¿Podríamos poner un ejemplo, Julita? Por ejemplo, digamos que yo estoy triste porque terminó una relación, ¿verdad? Si yo lo estoy viendo desde el lado de la aceptación, yo me abro a vivir esta experiencia desde qué propósito cumplió en mi vida haber conocido a esta persona y qué propósito cumplió en mi vida haber terminado esa relación. Porque ambos tienen un para qué en mi historia, para mí, ¿sí? Si yo me lo personalizo, yo rechazo ¿por qué me tuvo que pasar eso a mí? ¿Por qué a mí me tenían que hacer eso? ¿Por qué tenía que resultar una persona a la que yo creí que esa relación iba a durar más y fue una mentira y tuvo que terminar? ¿Sí?
Se dan cuenta que la situación ahí ya es metí la el misma, drama. pero la interpretación es totalmente distinta. Claro, una es el aprendizaje y lo primero es el aprendizaje y la segunda opción es el drama, víctima, es la drama. idea de víctima. Así es. Siempre Esa que es la yo diferencia. estoy personalizando algo, me victimizo, porque ya me quedo. Me quedo, digamos, en esta silla como de impotencia, en el sentido de que siento que las cosas me pasan y cuestiono, no entiendo, volvemos otra vez con esta palabra, no entiendo por qué me tendría que pasar a mí. Por ejemplo, en la clínica o en los talleres, cuando tenemos a una persona que está en mucho rechazo de esta experiencia que tuvo en su año, y es que ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tenía que pasar por esta pérdida? ¿Por qué yo tenía que pasar por estos retos? ¿Por qué yo tenía que sufrir ese dolor? La pregunta esencial es, ¿por qué usted no? ¿Por qué no? Porque esos mismos, ¿por qué me gané yo por padre? ¿Por qué me gané yo la lotería de 10 millones? Esas preguntas no las hacemos, ¿no? ¿Algo así? No, esa pregunta no la hacemos. Entonces, a la hora de la hora, la pregunta es ¿por qué no? ¿Qué fantasía nos hemos imaginado en nuestra cabeza que nos dice que es que yo no debería pasar malestar en mi vida? Que a mí no deberían de tocarme cosas difíciles. ¿Viste la película La Cabaña? No. Ahí dice una... ¿No la viste? No la he visto. Ay, Julita. Ahí dice una parte donde la sabiduría le dice, o Jesús, o Dios le dice, tú me pides una vida sin dolor. Tal cosa no existe. Así es. O sea, ¿qué vas a hacer con el dolor? Ahí vienen tus 5 pesos de ganancia. Pues ahí es en donde vas a crecer. Sí. Como tú agarres el dolor para crecer o lo agarras para victimizarte. Pero la opción es tuya, pero yo no te puedo garantizar una vida sin dolor, una vida sin miedo, una vida sin enojo, una vida sin alegría. Para aquel que quiere mantenerse totalmente deprimido siempre, vienen dosis de todas las emociones, Julita. Sí. Una de las cosas que a mí me gusta muchísimo aclarar cuando hablamos, por ejemplo, cuando hacemos talleres o lo que sea como de inteligencia emocional, porque ese tema siempre gusta mucho, ¿cierto? Y les digo, bueno, el primer mito que tenemos que desbancar es que a una persona con inteligencia emocional es aquella persona que siempre puede verle el lado bueno y optimista a la vida. Eso no es inteligencia emocional. Porque lo que estoy diciendo es que estoy utilizando una emoción para tapar las otras emociones. Y esto es como que yo les diga, si a mí me gusta sumar, yo quiero resolver todos los problemas matemáticos a través de la suma. Me voy a quedar sumamente limitada. Eso es lo único que voy a hacer, ¿cierto? Ahora, si las emociones, como bien lo decíamos, la tristeza, el enojo, el miedo, la alegría también, culpa, todas esas vienen dentro de nosotros, es porque cumplen una función. Son una de las herramientas que traemos dentro de nuestra caja de herramientas. Pero a la hora de la hora está en nosotros identificar cuando estamos haciendo un uso de esa herramienta y cuando estamos haciendo un abuso de esa herramienta. Si mi herramienta favorita es el martillo y yo quiero resolver todo a martillazos, va a haber un par de cosas, algunas cuantas, que no me van a salir. No porque yo no sea capaz o si sea capaz o si sea apropiado para mí o porque me ponen este reto a mí o todo el diálogo que nuestra mente nos quiere hacer, sino porque es que no estoy haciendo un uso funcional de la herramienta que tengo. Y el dolor es una de las herramientas más valiosas y más poderosas que tenemos como seres humanos. No hay nada que nos ayude a cambiar tanto como el dolor físico y el dolor emocional. Entonces, cuando hablamos acerca de la evaluación que hacemos, me encanta que le podamos dar un lugar a poder observar desde un lugar distinto, desde una posición distinta, esas experiencias dolorosas que tuvimos en nuestra vida. Porque les voy a contar un secreto. Es que resulta que si yo vengo y sigo en la inconsciencia de siempre, en este
forma a la que estamos acostumbrados de decir, por ejemplo, no, es que yo me voy a enfocar en lo bueno y entonces yo solo voy a pedir cosas buenas y etcétera, etcétera. Y no queremos darle un lugar al dolor y nos perdemos del regalo que nos trae el dolor. ¿Saben qué? El otro año nos lo vamos a topar otra vez. Y por no saber eso, Julita, sí, es que elegimos el sufrimiento, sí, porque el dolor no ha tomado en cuenta, no ha anunciado, es el que sigue con nosotros para donde vayamos. Y que no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. No. Y eso también es otra cosa importantísima. El dolor es aquel dolor real y verdadero que me está mostrando algo que está pasando en mí, aquí y ahora en mi vida, que me está generando esa ruptura en la historia que me está dando lugar a construir algo más en ese espacio que se está abriendo, ¿sí? Hay un video muy lindo que creo que varias veces que he venido acá lo he comentado, el de las langostas, que dice, identificaron que las langostas tienen, como decían, un canto, un llamado. No, es un llanto. Estas langostas empiezan a emitir un sonido que es un llanto porque están experimentando el dolor de sentir que ya no caben dentro de su caparazón. Ojo, tengo que aclarar que no sé si esto es biológicamente cierto o no, pero me gusta la analogía y por eso es que sí la voy a usar. Entonces, que sienten ese dolor de sentirse que ya no caben en esa caparazón, que sienten que vivir la vida como la siguen viviendo, en las condiciones en las que lo siguen viviendo, ya les queda pequeño, ya se sienten más limitados que acogidos por eso. Y me parece que muchos nos podemos identificar con ese dolor particular de sentirnos estancados, de sentirnos limitados, de sentir que podemos dar mucho más de lo que estamos logrando dar. Y eso a mí es un dolor que me parte el alma, que siento que no puedo respirar cuando me empiezo a sentir así. Entonces identifican que las langostas en ese momento tienen dos opciones. O reconocen el dolor y lo toman como una señal de que es momento de dejar atrás esa caparazón y construir una nueva caparazón, o se pueden anestesiar y pueden quitarse el dolor. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento en el que el efecto de esa anestesia se quite, el dolor va a regresar, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros con el dolor, nosotros podemos elegir aceptarlo y dejar que el dolor nos cambie, porque yo no sé por qué escucho tanto, es que no quiero pasar por el dolor, no quiero que me cambie el dolor. ¿Por qué no? ¿Sí? Puedo abrirme y dejar que el dolor me cambie, puedo anestesiarlo y entonces hacer como que por ratitos ya no está y puedo adormecerme ante ese dolor. O puedo rechazarlo y puedo quejarme acerca de ese dolor. El por qué a mí, el para qué a mí. O entonces, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué puedo hacer yo para no volver a vivir este dolor? Porque entonces, y empiezo a maquinarme, a inventarme todas estas supuestas reglas del juego para defenderme de futuras experiencias de dolor. Y esto está lleno a la clínica, ¿ah? Como a veces, por querer evitarnos el dolor, de lo que nos prevenimos es de la vida. Entonces, ante el dolor, es cierto, experimentarlo pues agradable no es, ¿sí? Pero si entendemos que tiene un propósito para nosotros, nuestra experiencia es totalmente distinta. Y que si se vive como tal, su periodo de vida es corto. Es súper corto. Lo mismo que la alegría, no somos eternamente felices, muertos de risa. También es por periodos cortos. Y menos mal no somos eternamente felices. ¿Por qué? Porque si fuéramos eternamente ¿nos volveríamos felices, locos también? Bueno, eso es un estado mánico.
¿sí? Eso del DSM, ¿sí? Es diagnóstico clínico que una persona que vive en un éxtasis completo está en un estado mánico. Por algo se llamaban manicomios, ¿sí? Porque era para alojar a las personas que están en un estado maníaco, ajá. Entonces, no podemos estar 100% felices. ¿Qué pasaría si yo vengo y me quemo la mano y me siento feliz porque me quemé? No, es que no es funcional ni es adaptativo. No es sano que una persona esté 100% contenta. Entonces, ¿por enojada. qué? Ajá, así es. No podemos estar 100% en ninguna de esas. ¿Por qué? Porque si no, ahí es donde caemos en un abuso de las emociones y en un abuso de las experiencias de las emociones. Ahora, cuando nosotros entendemos que no se trata de darle prevalencia a ningún estado emocional por encima del otro, dejamos también de generarnos estas experiencias que nos dan nuestra dosis de emoción. Porque todos tenemos estas emociones que se vuelven como esa zona de confort emocional. A veces para algunos el optimismo puede ser una zona de confort, pero yo les pregunto, ¿para cuántos esa zona de confort no es un estado más triste? O el enojo, no se sienten más poderosos y más seguros cuando están enojados y le gritan a todos. Cuando yo me siento más segura porque como estoy triste no me expongo y tengo como herramienta accesible el retraerme y el salirme de las situaciones que yo siento que me ponen, que me están exponiendo. O el optimismo, que hay que tener cuidado, como mi percepción es que el optimismo es una de las anestesias emocionales más presentes en nuestra cultura. Y eso, así como el exceso de cualquier otra anestesia, también tiene su costo y tiene su riesgo. Entonces, no podemos generar ninguno de estos estados artificiales. Eso es lo que pasa. ¿Cómo me doy yo mi dosis de depresión? Por ejemplo, dense cuenta, de repente estamos recontentos, refelices y pasa algo que a mí me recuerda que me salí de la zona de confort de la tristeza e inmediatamente mi cabeza empieza a recordármelo y empiezo a generar estos pensamientos negativos, empiezo a buscar, mi mente se va a identificar alrededor aquellas cosas por las que yo debería estar triste. Y no se preocupe, que si no encuentra nada en ese momento, la mente es tan servicial que se va a ir al pasado y le va a recordar todas las cosas negativas y tristes que o le al van a futuro ayudar. Y inventa todo lo que teme que pase mal. Inventa que todo lo que triste, como me gustaría que Guatemala llegara al Mundial de Fútbol, pero a la gran, ¿verdad? Ahí ya nos pusimos deprimidos todos, ¿sí? Entonces, la mente es muy buena, es muy servicial, es muy ingeniosa para conseguir lo que necesita conseguir. Cuando yo me doy mi dosis de enojo, yo puedo estar bien, es más, puede ser que esté a un pelito de ceder y decir, no, pues sabe que de repente el otro sí tiene razón, o de repente sabe que a este sí le voy a dar vía hoy en el camino. Y en el momento en que le va a salirse de esa zona de confort, se recuerda de por qué siempre no, y por qué debería de tirarle el carro, y por qué debería de prenderse de la bocina, y por qué debería de bajarle el vidrio, y vamos a dejarlo ahí porque las cosas sabemos que pueden escalar mucho, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de prestar atención y de identificar las cosas por lo que son, aceptando que las emociones tienen un uso en nuestra vida, pero que también somos responsables de no abusar de ellas, ¿sí? Es cuando podemos usar las emociones como una de las herramientas más importantes y poderosas que tiene el ser humano para cambiar la vida. Y la herramienta que tenemos nosotros para cambiar nuestra vida es una, y es una combinación. ¿Qué herramienta es esa? Es una decisión. El momento en el que yo tomo una decisión, estoy eligiendo el rumbo de mi vida. Y todos tenemos ese poder.
¿De qué forma una decisión? Es de el lenguaje que estoy usando y la emoción con la que estoy impulsando ese lenguaje. Quiere decir, yo con una decisión decreto algo y con la emoción lo empujo, le doy la intensidad. O sea, la decisión es el vehículo y mi emoción es la gasolina. Así es. La palabra, la declaración es el vehículo y la emoción es la gasolina. Por eso es que es importante estar consciente de nuestras emociones. Y por eso es que no podemos estar anestesiando ninguna, porque una de las cosas que más poderoso es y que más efectivo es para tomar una decisión es el dolor. Y esto no se trata de que estemos buscando entonces hacernos sufrir y víctimas, porque el verdadero dolor no es de víctimas. El sufrimiento es el que hace víctimas, el dolor no. El dolor despierta, es una alarma. El dolor conecta, el dolor nos jala de romplón al aquí y ahora del presente. Cuando yo estoy teniendo una experiencia de dolor emocional especialmente, incluso de dolor físico, es que es una pausa. Me toca parar y me toca prestar atención, sí, porque sí. Entonces, cuando nosotros estamos usando esta evaluación, nos estamos permitiendo ver qué pasó durante nuestra vida. Hay algunas cosas que por eso los estamos invitando a que lo observen, a que lo noten, para que no quede, ¿cómo decirles? Nosotros podemos decidir si vamos a usar estas cosas para decorar nuestra casa y ser conscientes en dónde lo queremos poner o para qué lo queremos usar, o si lo queremos tirar a ese cuartito de atrás donde ya mejor ni encendemos la luz porque es un chiquero, ¿verdad? Ese cuartito donde están todas las cosas que no sabemos dónde poner, arrumbadas, que está juntando polvo, arañas y ratones, ¿verdad? Y que a la hora de la hora ni dejamos ir y tampoco utilizamos. Y es que se quedan como en ese limbo. Y ojo, que esas cosas que están en ese limbo, especialmente en nuestro limbo mental, están ocupando espacio. A mí me gusta mucho pensar que la vida es una experiencia que, con todo el potencial que tiene el ser humano de crear las experiencias que tiene, pero cada momento, cada instante, a nosotros nos funciona como un marco, ¿sí? Que puedo vivir lo que estoy viviendo ahorita. Así que me toca elegir qué es lo que deseo vivir, ¿sí? Entonces pensemos que esto es como una gaveta. Si yo tengo una gaveta y una de dos, puede ser que sea mi gaveta donde tengo todas las cosas que valoro, que atesoro, que generan valor en mi vida, o puede ser como esa gaveta donde tengo todas las herramientas que me van a servir para construir, que me van a servir para crear, para darle rienda suelta a mi creatividad. O puede ser como esa gavetita que tenemos hasta abajo del closet, o la última de la mesita de noche, ¿verdad? Todos sabemos cuál es esa gaveta. Que dicen, ay, Dios mío, la voy a revisar y no hay modo. La voy a revisar y no hay modo. Y cuando nos damos cuenta, resulta que ahí tenemos el cargador del teléfono StarTAC. Ay, Jesús. Ajá. Que creímos que en algún momento fijo lo iba a guardar porque, o sea, ¿cómo me iba a quedar sin el cargador de ese teléfono? O cualquier cantidad de cables, que si había USB, ¿verdad? Miles de cosas que en su momento estaban funcionando y en su momento considerábamos que íbamos a necesitar, pero ahora ya no nos sirven en la vida que tenemos. Y abrir esa gaveta es la oportunidad de hacer lugar, de poder generar ese espacio para que puedan entrar cosas nuevas y las cosas que conscientemente estoy eligiendo ahora. Y creo que tú lo dijiste hace un rato ya, Julita, la gratitud. La bendita gratitud nos lleva a desarrollar la capacidad de disfrutar todo lo que ya tenemos, ya somos y ya hacemos. A ver
o sea, se empiezan a bajar las rayitas porque son rayitas que están muy altas, que hemos desarrollado muchos watts. Ajá. En ese que todavía falta algo, no sabemos ni qué es, pero seguimos acumulando para tener. Sí. Para dejar de sentir el vacío. ¿Verdad? Estamos afanados en hacer para tener, con la idea de dejar de sentir el vacío. Entonces, cuando empezamos a ser agradecidos, es más fácil porque a mí me encanta hacer limpieza de mi closet 2 o 3 veces al año. Ajá. Y siento tan bonito cuando digo que hay cosas muy queridas, que las disfruté mucho, me encuentro con otras que están nuevecitas, que tengo rato de habérmelas comprado y nunca las usé. Pero cuando elijo soltar y digo, ok, esto es momento de renovar, de agradecer lo que ya sirvió por el tiempo que me funcionó, ver que está en buen estado para trasladárselo a alguien más, el quedarme con cosas que de verdad sí uso, sí me pongo, el ver que mi closet empieza a quedar más holgadito, y la sensación de cuando se lo entrego a alguien que lo va a disfrutar muchísimo. Para mí eso ya valió cualquier, o sea, no solo me entrena al desapego, sino que me ayuda a darme cuenta de verdad cuán poco uno necesita. Así es. Entonces, solo si estoy en estado de gratitud, me es fácil compartir, me es fácil soltar, me es fácil aceptar. Es que aceptar es si no me elegir lo que fue y dejar ir lo que ya no es. ¿Verdad? Es de verdad, el aceptar es una práctica constante de dejar ir. Y una de las cosas, pensemos que si hasta este momento no habían querido tanto tener esta evaluación de su año, piensen que es darse un momentito para identificar qué fue lo que pasó, quedarse con las lecciones que quedaron y dejar ir las cosas que ya es momento de dejar ir. Otra cosa, y es que el ser humano somos a veces tan contradictorios porque nos pasan 2 cosas. Una es que siento que no hice nada este año, se me pasó, se me escurrió entre las manos, ya se me acabó el año y no hice nada de lo que yo me había propuesto. Y cuando yo escucho personas que están diciendo, es que no hice nada, no logré nada, me quedé igual, se me fue el año en nada. Lo único que yo escucho es que no están despertando, no están observando conscientemente todo lo que pasó en un año. 1. Y 2, es que me está diciendo que no le están dando el valor a las cosas pequeñas y cotidianas. Que creemos que el cambio o la mejora o el crecimiento tiene que venir marcado por estos grandes y gigantescas muestras de cambié de casa, cambié de carro, ahora tengo un trabajo mucho mejor, ¿verdad? Y creemos que las mejoras tienen que venir por estas cosas enormes, trascendentales, que marcan un antes y un después. No, a veces no. Cuando nosotros nos permitimos, además de eso, observar nuestra vida y observar lo que pasó en nuestra vida, sin el juicio de si fue lo suficientemente grande o lo suficientemente impactante para mí y para los demás, entonces puedo también accesar a otro nivel de aceptación y de agradecimiento. Hay una frase que a mí me gusta y que es que un chorro de agua está formado por miles y millones de gotitas. Ese chorro es lo que es por la suma de todas esas gotitas. Así es nuestra vida también. Aunque nosotros tengamos la experiencia, tengamos el diálogo interno de que mi vida no es suficientemente abundante, no es que mi vida no esté siendo suficientemente abundante. Es que la percepción que yo le estoy dando, la atención que le estoy dando y la valoración que yo le estoy dando, esa es la que está limitada. Esa es la que se está quedando chiquita. En lo cotidiano, en las cosas que nosotros hacemos día a día, eso es lo que le genera el relleno a nuestra vida. Eso es lo que le da la consistencia a lo que da. Entonces, si las personas ahorita que nos escuchan, que están haciendo esta evaluación y pensando y recordando,
estos momentos que puede ser que les hayan traído algunas emociones que tal vez consideraban negativas, pero que espero que ahora las puedan ver desde otro lado, o incluso las personas que sentían que no hicieron nada porque el año se les fue en nada, que puedan hacer ese listado, decir cuáles eran esas cosas chiquititas, cotidianas, que llenaron sus días. Era el abrir los ojos, era permitirse ver el cielo ese día, era cocinarle la comida a la familia, era el poder llegar al trabajo, ¿qué fue eso? ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que la diferencia no está en las cosas que hacemos, está en la conciencia que tenemos mientras hacemos las cosas que hacemos. Si nosotros queremos saber cuál es la diferencia entre una persona que se siente satisfecha con su vida y una persona que se siente insatisfecha con su vida, no está en el precio de las cosas que usa, ni está en la cantidad de cosas que hace, está en la conciencia que tiene de todas las cosas que hace día a día, para sí mismo y para los demás. Ese despertar, ese permitirnos observar y permitir observar las cosas tal cual fueron, nos abre entonces la posibilidad de accesar a otro nivel de conciencia. Con eso nos vamos a la pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach, Julita Alonso. Evaluando mi año a nivel emocional es el tema. Tenemos contenido para compartir del resumen que nos da Julita. Si lo desea tener, envíe por favor en un mensaje de texto desde su celular al 5025 la palabra contenido. Allí mismo puede enviarnos también sus comentarios, sus dudas relacionados al tema de hoy, o puede hacerlo en Facebook. Nos encuentra en Facebook como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo. Tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en Psicología y Coach, Julita Alonso. El tema de hoy es evaluando mi año a nivel emocional. Nos ha ido dando durante el transcurso de la entrevista, Julita, las herramientas que podemos poner en práctica para que podamos medir o evaluar nuestras emociones. Son importantísimas porque es de allí donde estamos decidiendo, en una emoción atorada, negada, o negada, o una emoción vista, resuelta, integrada, que nos va a hacer darle un giro a nuestra vida totalmente diferente. La diferencia está en poner la conciencia en las cosas que hacemos día a día, nos decía Julita, que entonces eso nos lleva a valorar el trayecto y dejamos de tener puesta la vista, la mirada solo en la meta, que a veces es en eso donde estamos obsesionados, Julita, y nos perdemos del camino. Sí, no solo eso, sino que agarramos con una visión de túnel. Y en el momento en el que tenemos una visión de túnel, nos limitamos la experiencia y queremos medir la complejidad, la vastedad, la abundancia de la experiencia humana. La queremos medir en un campo chiquititito. Y nos atrevemos, todavía tenemos el atrevimiento de decir si valió o no valió. Y es que con este juicio así de chiquito podemos desvalorizar. Eso es el riesgo, que vamos a desvalorizar todas las cosas que pasaron en mi vida. ¿Valió o no valió? ¿Según qué? ¿Y según quién? A la hora de la hora, nosotros podemos tener y todos tenemos una vida muy rica en experiencias, en aprendizaje, en oportunidades, en posibilidades, que podemos estar dejando que se vaya, que se nos pierda, se nos salga por estas grietas que nos quedan en esta forma que nos ponemos nosotros de ver el mundo,
que no tiene nada que ver con la realidad, tiene que ver conmigo y cómo yo decido vivirme la vida. Es que esa palabra es clave, Julita, la realidad. Ajá. ¿Qué es la realidad? Uh-huh. Lo que está pasando. Pues a mí me gusta pensar no solo en la realidad, sino en las realidades. Ok, porque cada quien tiene su propia realidad. Cada quien tiene su propia realidad, pero además yo constantemente estoy experimentando realidades simultáneas. Y esto no es que esté como muy fumado. No, y es que también a la vez, Julita, ahorita vamos a desarrollar esa parte que me encanta, varias realidades simultáneas, sino que también un mismo evento visto desde otra perspectiva me da a mí una realidad totalmente diferente y puedo cambiar de opinión y de sensación. Puedo cambiar de opinión, puedo cambiar de sensación y por eso es una de las cosas tal vez que yo hoy por hoy ya no le tengo miedo a evaluar si yo siento que en algo que pasó en este año, por ejemplo, en estos meses, no me salió tan bien. ¿Por qué? Porque entender que constantemente estamos viviendo realidades simultáneas me permite poder cambiarme de realidad a la que me funcione. A ver, vamos a aterrizar esto y vamos a ponerlo bien concreto. Puede ser que yo en algún momento haya sentido, por ejemplo, me recuerdo que por ahí por marzo me chocaron el carro. Yo estaba parqueada en un semáforo y la persona que venía atrás, yo presumo que venía con el teléfono, no se dio cuenta que estábamos parados y medio atrás. Entonces yo iba a una cita, yo iba a atender a una cita, por supuesto que la del seguro y etcétera, etcétera, pues llego tarde, me tomé un montón de tiempo, la joven que me chocó no tenía seguro, entonces, ¿qué pasó? En ese momento, y para mí eso es tan claro de decir cómo hay realidades simultáneas y cómo hay realidades tan distintas. Porque primero, yo dije, cuando vi que venía el carro, yo dije, no puede ser, me van a chocar, no puede ser, la ve uno venir. ¡Pum! Y rácatelas. Sentí el golpe, la preocupación de decir, no puede ser, ya me habían chocado en enero, ¿cómo me vuelven a chocar ahorita? A la gran... y yo que salí con tiempo para llegar a la cita y después se baja esta patoja y que estaba con el teléfono y el enojo encima de todo decir por venir con el teléfono, etcétera, etcétera. No le dije nada, me lo tragué, esa es otra cosa. Me lo tragué, bueno, vámonos a este otro lado y entonces ahí vemos qué es lo que pasa. Llegó el del seguro, no tiene seguro y dije, la puchis, me sentí culpable, porque encima de todo dije, ahora a esta pobre le va a tocar pagar, saber ni cuánto. Lo de su carro y lo del tuyo. Lo del de ella, lo del mío, a la gran... y después me voy a tener que quedar sin carro y después... Bueno, ¿sí? Tremendo. ¿Qué pasó? Realmente y literalmente, segundos después de haber tenido toda esta experiencia, esta es la otra versión. Yo estoy en mi carro, yo salí 45 minutos antes de la sesión porque simple y sencillamente quería irme tranquila y relajada, así que tenía tiempo de sobra para llegar a la cita. Y cuando veo por el espejo y veo que el carro de atrás no iba a parar, lo que hice es que yo solté mi freno. Porque lo que hace que un golpe sea más contundente es la resistencia de lo que estaba golpeando. Claro, te empuja nada más, te hace caminar más. Cuando vi que no venía y supe que no iba a parar, solté el freno. Entonces, cuando me pegó, me empujó. Y el daño al carro y a mi espalda no fue tanto, porque yo pude soltar el freno. Menos mal, yo no le di al de enfrente. Pero si me hubiera tocado darle enfrente, claro, se hace la cadena. Esa era la cadena. Pero, por una u otra razón, eso no pasó, ¿cierto? Cuando nos dimos la vuelta y hablé con ella, resulta que me doy cuenta que a mí también me ha pasado que voy en el carro y voy con el teléfono. Y solo me di cuenta de la cantidad de veces, de la suerte que yo había tenido
de no estrellarme. Resulta que llega el del seguro y mire qué coincidencia tan divertida, que este señor del seguro era el hijo de una persona que había trabajado con mi papá hace 40 años, o sea, antes de que yo naciera. Que conste, tengo menos de 40 años. Tómese nota. Sí, y esta persona en cuanto ve el apellido y me dice, ay, usted es la hija de Cucho Alonso, mi papá, y me empieza a contar todos los lindos recuerdos que su papá tenía de mi papá. Y este es un tema que a veces me pone un poquito chillona, ¿cierto? Pero no chillona de tristeza, de agradecimiento. Y es curiosísimo cómo cuando uno se abre a estas experiencias, de verdad se abre a los regalos de la vida. Hace un momento yo estaba encachimbadísima porque me habían chocado del carro y ahora yo estaba flotando en el agradecimiento y en ese recuerdo agradable de mi papá. Y decir, puchis, es que así es el mundo. Mi papá murió hace 13 años. Y a pesar de eso, ese momento a mí me dio la certeza, la confianza de que él me acompaña todos los días. ¿Sí? Les estoy hablando de la misma escena. Pero si se dan cuenta, la experiencia en cómo me lo vivo Cambio total. es totalmente distinta. Cada escena que nosotros vivimos en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestro presente, pensemos que es como un cuarto con esa cantidad de paredes. Y en cada pared está colgado los recortes de experiencias que estamos viendo. Son las fotografías en las que decidimos enfocarnos. Y así de fácil como yo puedo estarme enfocando en una pared, puedo girar y ver el mismo cuarto desde una pared distinta. Y mi experiencia va a ser distinto. Claro. Resulta que es que, honestamente, si no hubiera sido por ese choque, yo no hubiera tenido el regalo de sentirme nuevamente acompañada por el legado de mi papá, por ejemplo. Y para todo esto, llegué a tiempo a la cita con mi paciente, ¿verdad? Todavía dio tiempo. Todavía dio tiempo, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas que nos demuestra que nunca estamos determinados por lo que nos pasa. Esas historias se oyen también un montón, de esto último que acabas de decir. Así es. Sí, donde ya le ves de entradita, o sea, ahí te das cuenta de tu ofuscamiento, haces un pequeño giro, porque a veces creemos que son 180 grados, no, es un pequeño giro el que haces nada más y las cosas cambian radicalmente. Radicalmente. A ver, yo les cuento, ¿cuál es mi chivo para hacer eso? Son 2 creencias básicas, 2 básicas que a mí me funcionan. Si les sirven, pues la pueden usar, y si no les sirven, pues pueden decir, esta Julita dijo eso y ajá, va. Una es que todo lo que pasa es lo mejor que podía haber pasado en ese momento. Incluso las cosas negativas. De todo lo negativo que pudo haber pasado, me pasó lo mejor que pudo haber pasado en ese momento. Porque pude ver el carro, solté el freno. Es el de los males el menor. Es el mejor, ¿será? Porque a la hora tampoco es como caer en este falso, es más, literalmente ya ni siquiera tengo la palabra en el vocabulario, como sentir, ay, se me fue, ¿verdad? Como cuando la gente ya vive en este automático, que bueno y que otra. Entonces, ¿conformismo? Conformismo. Ajá, me fue, totalmente. De verdad. Conformismo. ¿No? Entonces, no es eso, es simple y sencillamente saber. Viene la segunda o sea, creencia. ¿Tú sustituiste el conformismo por la aceptación? Sí, sí, por el agradecimiento, me parece. Porque pude agradecer el choque. Y no lo hice desde una situación de víctima y no lo hice desde una situación como de falso optimismo. O sea, vino tampoco. a través de la evocación de la memoria de tu papá. Por ejemplo, me permití recibir ese regalo.
¿sí? Porque todas las experiencias que tenemos, absolutamente todas, traen una lección, son un regalo para nosotros. Sí. A veces vienen en empaques que no nos gusta mucho y que de lejos ya empezamos a decir, no, eso no, gracias, pero que cuando viene para uno, viene para uno. Exacto. Y a veces vienen en empaques súper lindos, tan lindos incluso que preferimos quedarnos con el empaque y no con la lección, y eso también tiene su costo, ¿sí? A ver, entonces una de las creencias fue que todo lo que está pasando es lo mejor que podía pasar en ese momento. Y el segundo es que todo tiene un propósito para mi vida. Ese choque tenía un propósito. Pues resulta que así era mi suerte, que cuando me chocaron en enero, les conté que me habían chocado en enero, me chocaron en una carretera en el interior del país tirado con Honda. Y el señor que me chocó, fijo, no tenía para pagar ni el deducible del seguro ni nada. Y ahí yo sí me sentí muy mal. Y dije, no le puedo, bueno, va, no importa pues. Y me chocó el baúl. Y yo estaba tronándome los dedos ver cómo iba a ser para pagar entonces yo la reparación de mi carro, porque el señor también iba a tener que pagar un montón de su carro, pues. Y me estaba haciendo mucho ruido y estaba, pues, por un lado me reclamaba que por qué había tenido que hacer eso y por otro lado decía, bueno, pero fue lo que sentiste verdadero para ti y estaba en ese conflicto. Pues resulta que cuando me chocaron atrás, definitivamente ya no me tuve que preocupar por el choque de enero. Porque este choque me chocó donde me habían dado. Ajá, seguía chocado, por supuesto. Seguía chocado, porque no estaba yo en este dilema interno de decir, es que ni modo, ahora te toca pagarlo. Sí, pero es que por cleta, ¿por qué dijiste eso? Así que vino con una solución que resolvió esto que estaba pasando en mí, ¿sí? Entonces, no sabemos de dónde nos van a venir las cosas y no podemos anticipar que esas cosas que están llegando a nuestra vida, porque nos generen un malestar momentáneo, no quiere decir que no traigan una oportunidad abierta ahí, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que también yo me he dado cuenta es cómo estas cosas que yo tal vez he evitado, por ejemplo, decir un no o poner un alto, o ya, a veces incluso romper una relación de trabajo o romper una relación de pareja, y son cosas que a veces uno las evita porque entonces quiere decir que fallamos. ¿Cómo así que entonces yo no logré hacer que funcionara? ¿Sí? Estos son simple y sencillamente diálogos internos que no son reales y no son verdaderos, pero que sí nos detienen a hacer las cosas que es lo apropiado hacer ahí. Entonces, incluso llegar al punto del desgaste, del cansancio, del enojo, de la frustración que nos lleve a poner esos límites, también es una forma de crecimiento. También es poder destapar y conectar con nosotros mismos, con esa fuerza interna que a veces nos trae la frustración o a veces nos trae el enojo, de darnos cuenta el poder que tenemos de poner un alto a las cosas que no nos están dejando crecer o a las cosas que nos están lastimando. Porque no es lo mismo el dolor del crecimiento que el dolor de la lastimadura. La resistencia. No, o por ejemplo, cuando uno va al gimnasio, uno se da cuenta súper fácil. Ese dolorcito del día siguiente que uno dice... Ajá, que duele rico porque quiere decir que funcionó el trabajo. Ahí vienen los musculitos. Ajá. Y luego está ese dolor que uno dice, me lastimé. Me lastimé, es muy distinto, muy distinto. Tengo que parar, me lastimé. Así como existe esa diferencia entre el dolor físico, también existe esa diferencia en el dolor emocional. Y esto es importantísimo, porque no tenemos que confundir y darle un lugar y decir, como Julita dijo, entonces que todo me duela, y lo que yo estoy haciendo es que estoy de una forma irresponsable dejando de asumir mi poder, que me va a ayudar a poner un alto a las cosas que me están lastimando. El dolor verdadero es el dolor del crecimiento, y a veces ese dolor del crecimiento es el dolor con el que sustituimos
el dolor de la lastimadura. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces a mí me toca pasar por el dolor de terminar algo, pero que le va a poner un alto, un hasta aquí, a algo que podría haberme seguido lastimando por muchísimo tiempo más. Y sí, a veces las decisiones no son fáciles, especialmente algunas salidas, no tenemos que idealizarlas pensando que yo voy a tomar esta decisión para que ahora todo esté bien. No. A veces nos toca elegir entre el malestar, qué malestar me orienta hacia el crecimiento y qué malestar me orienta hacia el sufrimiento. Es que ya de por sí salir de tu zona de confort te va a producir malestar. Así es, no se siente nada cómodo y no se siente nada riquito al inicio. Pero, ¿sabe que incluso esto es algo bien interesante? Hay un libro de una escritora que se llama Mel Robbins, y ella tiene un libro que es 54321, y habla de cómo la experiencia del cuerpo es exactamente la misma a cuando yo estoy sintiendo ansiedad que cuando yo estoy sintiendo emoción, pero de esto me siento emocionado, ¿sí? En inglés es excitement, pero no se traduce bien al español. Entonces cuando excitado sería, pero no no de excitación de sexual, ajá, sino que de emoción eufórico, como uh-huh, de anticipación, de rico, sí. de emocionado, sí. De emocionado, sí. Ajá, sí, ese es emocionado, ese emocionado. Celebrar anticipado, el ajá, que yes, que anticipa que hay algo bueno que viene, ¿sí? Y la reacción fisiológica es la misma. Ahora, ¿qué pasa? A la ansiedad. ¿A la ansiedad? Cuando estamos en un estado ansioso, usualmente lo que decimos es, no, es que me siento inquieto, siento que el corazón me late más rápido, siento como que hubiera un vacío que se mueve dentro del estómago, sí, ¿verdad? Sí. Y siento que el corazón me late más rápido y a veces siento que sudo un poco. Las manos pueden sudar. Y a veces entonces anticipo que tal vez algo malo es lo que va a pasar. Ajá. Cuando estoy emocionado, es diferente. ¿Qué tanto? Porque digo, ay no, es que no me puedo estar quieta. Estoy estoy emocionada, no me puedo estar quieta. Pero para mí es como un corazón siento mariposas en el estómago. Anda mi corazón como de fiesta. El corazón en el otro es más como miedo en el estómago. Pero a la hora lo que dice esta escritora, y me pareció muy interesante, es que lo que más afecta y a lo que más nos lleva la atención es el lenguaje que nos usamos para describir lo que estoy sintiendo. Y que en el momento en el que yo me permito cuestionar si eso que estoy sintiendo es ansiedad ante el futuro, ante la incertidumbre, no puede ser también esa emoción ante lo nuevo, ese cambio de lenguaje nos puede muchas veces liberarnos de aquello que estamos acostumbrados a interpretar como un riesgo y no como una oportunidad. Y nos damos cuenta que tiene un gran peso sobre el lenguaje. No es lo mismo riesgo y oportunidad, pues. No es lo riesgo mismo. Te sabe a peligro. Oportunidad es un horizonte abierto de un mundo de posibilidades. Y las dos están al límite de la zona de nuestro confort. Las dos nos dice que estamos en la frontera, en ese limítrofe, en ese litoral, ¿sí? Estamos en esa orillita, solo que uno nos llama a regresarnos a la zona segura y el otro nos invita a explorar qué hay más allá. Ese es el que a mí me encanta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he aprendido a saber hacer con eso, ¿sí? Y he aprendido a través de... Y esta es una invitación también, porque yo no les digo que no hayan razones verdaderas para sentir ese miedo y saber que necesitamos poner límites o saber que necesitamos asegurar cierta medida de protección hacia nosotros mismos. Sí, porque si no nos ponemos en riesgo, si no medimos el peligro. Sí, podemos caer en peligro, ¿sí? De lo que se trata es tomar conciencia si lo que yo estoy sintiendo es que me estoy poniendo en peligro o si es un falso llamado de mi zona de confort a no salir de ahí.
Porque muchas veces eso es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos esta voz de decir, ay, no, pero es que más vale viejo, malo conocido que bueno por conocer. No, chula, no. Si ya sabe que de verdad ese tipo de parejas no es buena, no importa, no. Aunque se sienta obsesionadamente atraída por eso. Ajá, ese es el ratito en el que uno tiene que decir, ok, es momento de despertar, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí y ahora? Y no dejarse llevar por esta cuestión emocional. Ahora, una de las cosas que a mí me gusta muchísimo a la hora de poder hacer este análisis y esta evaluación de qué es lo que pasó en nuestro ser a nivel emocional, cuáles fueron esos retos que tuvimos, que pueden ser estas dificultades, y obviamente las dificultades vienen con esta tintura de malestar. También pueden venir como estas experiencias de lo que no salió bien, de aquello en lo que es muy fácil que yo me diga que fallé o que fracasé. A mí me gusta entender esto como decir, ok, encontré una forma que no me funciona. Y como no me funciona, prefiero dejar esa forma a un lado y buscar otra. ¿Sí? Hay una cosa que hemos hablado últimamente y no sé por qué, pero es culturalmente le tenemos mucho miedo al no. Y hacemos de lo que sea. Y es la primera palabra que aprendemos. Es la primera palabra que aprendemos. A mover la cabecita y decir no. Por Cuando supuesto. somos chiquititos. Así es. No. Ajá. Es más, aprendemos a ¿Cómo decir te llamas? no antes No. que mamá. Sí. No. ¿Cómo se llama el niño? No. No. Ajá, sí. Justo ahora nosotros tenemos una sobrina chiquita que va a cumplir 2 años. Y le dicen, ¿y cómo te llamas? Ani Bení. Amigo. Todo el mundo la llama Ani Bení. Entonces, cuando le preguntaron, ¿y tú cómo te llamas? Ani Bení. Así no fue, Ani no. Sí. ¿Sí? El no es la primera palabra que decimos. Le tememos. Y le tememos. Y de verdad es un miedo irracional. Es que nos sabe a rechazo, Julita. Nos sabe a rechazo. Cuando a la hora de la hora, si hay algo que tiene el no, es... Desaprobación. No, el no es liberación. Rechazo. Ah, no, pero ¿cómo lo percibimos? ¿Cómo lo percibimos? Sí. Por eso es que no quieres que nada sea con no. Pero ese también es otra de las cosas a las que tenemos que despertar. Y antes de que se me pase, mira que cuando comunicamos algo, cómo lo comunicamos equivocadamente. Tú puedes ver ahorita cuando salgas de aquí, estés en el elevador esperando que llegue, vas a ver ahí el rotulito que dice, en caso de terremoto o de temblor, no use el elevador. En lugar de decir, en caso de temblor, use las escaleras. Exacto, así es. Y lo que pasa es que el ser humano, desde el inicio, tiene una relación muy particular con el no, porque ya lo hemos dicho y me imagino lo habrán hablado acá, que el inconsciente no reconoce el no, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros ponemos... Que no se me olvide pasar a la lavandería. Declaraciones, que no se me olvide pasar. Cuando decimos declaraciones, tenemos que prestar esa atención a ponerla siempre de una forma propositiva. No quiero seguir en esta situación. Sigo en esta situación. El inconsciente no reconoce el no y hace como que no lo escuchara, ¿sí? Es como que si yo tuviera una impresora que no imprime el no. Y yo puedo haber escrito y hecho un trabajo lindo y divino acerca, por ejemplo, de cómo evaluar el estado emocional y poder decir, no pase por alto sus emociones, ¿sí? Que si lo imprimo en esta impresora especial que no reconoce el no, te va a decir pase por alto las emociones, ¿sí? Así funciona el inconsciente con el no. Tú ves donde dice no tirar basura, no tirar ripio. Basura. Así es. Sí. Entonces el trabajo es ¿qué tendríamos que hacer nosotros con esta declaración para que tenga sentido cuando le quitemos el no? Entonces le quitamos el no y modificamos las palabras que tengamos que hacer. No quiero seguir en esta situación. Quiero encontrarme con nuevas y emocionantes situaciones. Claro, son declaraciones totalmente diferentes. Son declaraciones positivas. Son declaraciones totalmente distintas. Son propositivas. ¿Sí? Sí. Entonces,
porque tenemos una relación particular con el no, a veces nos limitamos también de los regalos que es el no. Para poner límites. Para poner límites o para liberarnos. Justo es muy curioso porque hemos estado dando varios talleres del insight de la mente humana a empresas y equipos de venta. Y entonces con uno de ellos hablábamos acerca de qué pasa cuando yo soy un vendedor y en mi cartera de clientes yo me doy cuenta que mis clientes no me quieren decir que sí y no se atreven a decirme que no. Esas personas que no se atreven a decir que no, dejan a todos los demás como colgando. Cuando si les pueden decir el no, entonces pueden terminar esa relación y liberar tiempo y seguir con alguien más y dejar como este lazo que ya se vuelve insípido, en que no lo quiero llamar, pero según mi sistema, mi CRM lo tengo que seguir llamando porque sí me dijo que me llamaba, pero no lo ha hecho, ¿verdad? O sea, el no nos libera de estos malentendidos, nos libera de estas situaciones incómodas, nos ayuda a poner un límite. Por eso una de las cosas a las que también los invitamos hoy a reconocer, a darle un lugar y a agradecer es cuántos bastas pudieron poner este año. ¿Cuántos hasta aquí se permitieron decir? Y que conste que todavía tenemos algunos días de este año, entonces si no los ha podido hacer, hágalos. Dele. Tienes del 31. Tienes del 31 para empezar el 2018 ya liberado. Y la propuesta es empiecen en los fáciles. Así es. ¿Verdad? Sí. Y para después ir escalando y a las situaciones un poquito más, a las que uno más le rehuye, esas son las que con la práctica va aprendiendo uno a tomar esas decisiones más fuertes o más serias. A reencontrarse con ese poder. Y lo que pasa es que si hay un miedo que como humanidad tenemos el propósito de superar, es al miedo al poder personal que tenemos. Y el no es una herramienta esencial para accesar a ese poder. Dense cuenta, y todos lo dicen, es que a mí me encantaría ser artista, a mí me encantaría viajar por el mundo, a mí me encantaría escribir libros, pero lástima que no puedo porque entonces tengo compromisos que cumplir, tengo una casa que mantener, tengo todo esto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en lugar de sentirnos en esa oposición, en esa dicotomía, en esta separación de mundos en el que tenemos que elegir o uno o el otro, nos permitiéramos reconocer cómo podemos alinear? ¿A qué cosas de lo cotidiano, a qué cosas de las expectativas sociales le puedo decir un claro no que me va a generar la libertad para introducir las cosas con las que yo sí quiero llenar mi vida, sí deseo? Cuando me pongo en la lista de necesidades a satisfacer, a mí en primer lugar, creo yo, Julita, pero pasamos mucho tiempo satisfaciendo las necesidades de otros y nos dejamos a nosotros como ciudadanos de inferior categoría más abajo. ¿Y cómo logramos eso? Las mamás se nos da eso muy fácil. Ajá, sí, muchísimo. ¿Cómo logramos ir subiéndonos de categoría? Diciéndole no a los demás. Y no es de un lado egoísta, no es de un lado negativo. Es del amor propio. Es del amor propio. En la medida en que yo no haga un lugar, no haga un espacio en mi agenda para llenarme a mí misma, lo que voy a estar dándole a los demás es el vacío que me está generando. Claro, y los demás no pueden llenar mi vacío personal, eso solo lo puedo llenar yo. Así es. Pero es que eso no lo vendieron como egoísmo. Y entonces qué bueno que hoy le quitemos la máscara y lo digamos que no. No es egoísmo. Es más, para mí es una de las puestas a prueba, verdadera prueba, de qué tan responsable estoy decidiendo ser
porque la responsabilidad empieza con qué responsabilidad asumo acerca de mi vida. Que es la más grande responsabilidad, es mi vida. Sí, y eso es lo que pasa. Este miedo que tenemos que superar, este miedo de accesar a nuestro poder propio, es también el miedo ante si voy a lograr o no voy a lograr ser suficientemente responsable con este poder y con mi vida. Okay. Y entonces, por eso es que seguimos manteniendo nuestro foco puesto en qué es lo que yo tengo que hacer para los demás, porque funciona como una muleta. Y es un distractor además. Si yo estoy enfocada en ti, me desatiendo a mí, ni tengo tiempo para mí, pero sí te estoy atendiendo a ti. Y mira qué buena y qué linda que soy yo. Sí. Ahí me la debes, ¿oíste? No te la va a cobrar, pero tú y yo sabemos toma que nota. me la debes. Sí. Ajá. Sí. ¿Verdad? Y tenemos nuestro listito bien guardadito atrás, en el que sí, la vivimos cobrando sin querer queriendo. Voy a hacer una pausa nuevamente. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Julita Alonso, evaluando mi año a nivel emocional, es el tema de hoy. Al regresar de la pausa vamos a tomar en cuenta ya sus comentarios y dudas para que Julita les responda. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver mucho más del programa, Carolina, la mujer de hoy, por Globo, tus recuerdos, tu música. Envía tus consultas y comentarios en un mensaje de texto al 5025. Ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach Julita Alonso, evaluando mi año a nivel emocional, es el tema de hoy. Diana dice, ¿cómo se puede definir la condición emocional de una persona que no acepta palabras de amor o palabras como lo amo o lo extraño mucho? Se niega a recibir terapia, rechaza constantemente a las personas que lo tratan bien y cuando éstas se alejan, los busca desesperadamente, pero luego hace lo mismo otra vez e insiste en no casarse, no tener hijos, constantemente dice querer quedarse solo, pero demuestra lo contrario. Bueno, la verdad es que la pregunta está muy interesante y tiene dos vertientes esta pregunta. Por un lado, pues sí, podemos hablar de esta persona que pareciera estar en esa ambivalencia, se llama, cuando tomo una acción, decido una dirección, pero después revierto esa dirección. Sí quiero, pero no quiero. Aléjate, pero acércate. Quítate, pero no te quites. Quítate, pero no mucho. Déjame solo, pero no muy lejos. ¿Sí? Ahora, esta ambivalencia es sumamente desgastante. Y lo que habla es que, pues sí, puede ser que sea una experiencia en la que está viviendo mucha inseguridad y mucho dolor. Y no sé, la verdad, honestamente, tendríamos que poder hablar con esta persona y conocer un poco la historia y saber qué es lo que está pasando. Ahora, esta dinámica de sí pero no se llama ambivalencia y es una de las dinámicas en las relaciones de amistad, de trabajo, de lo que sea, que es la más desgastante. Y una de las cosas que nos dicen estas personas no pueden poner un no y tampoco pueden decir un sí y viven en ese limbo. ¿Por qué les dije que esta pregunta tenía dos vertientes? Porque esto es lo que nosotros podemos decir acerca de esta persona, que no se quiere quedar solo, pero después aleja a las personas. Pero la otra versión, la otra vertiente de esta pregunta es, ¿qué pasa con Diana? Que ella está ahí en medio de eso, para que a ella la jalen y la empujen, y la jalen y la empujen. De esa parte se puede hacer cargo, Diana. Así es. De lo que él hace, ¿no? Es bien fácil tratar de ver y decir, bueno, es que esta persona no quiere pedir terapia y entonces se está cerrando la posibilidad de resolver lo que está pasando. Bueno, pues también, independientemente de la elección que haga esta persona, Diana sí puede hacerse cargo de si ella quiere resolver lo que eso está generando en ella. Y esta cuestión, esta ambivalencia, ¿por qué? Porque esta ambivalencia que está experimentando
sí va a generar un resultado en ella, sí va a generar un desgaste en ella. Y ella es la que va a tener que hacerse responsable de ese desgaste y de esas consecuencias. Lo que él no puede decir, lo tiene que decidir ella. A ver, pero es que le está pidiendo a que él decida el bienestar de ella. Y no justo lo hablábamos. Sí, yo soy responsable de mi bienestar. Y a veces cuando la otra persona no puede decir no, yo puedo decir no. Yo tengo que poder decir no. Tengo el regalo, la oportunidad de cómo entonces yo pongo en práctica esto que necesito. Y si a ella no le cuesta, o si a ella le cuesta, porque ahí decía, y cuando aleja, entonces vuelve a buscar y vuelve a llamar y vuelve. Bueno, pues sí, cuando vuelva a llamar, a ella le toca sostener el no. ¿Por qué? Porque eventualmente es, ¿qué le dificulta a ella decir ese no? Siente culpable, siente que va a perder, o muchas veces, ¿qué es lo que nos cuesta decir no a las otras personas? Es que nos estamos diciendo no a nosotros mismos. A ver, por ejemplo, si a mí me piden un favor y que yo no quiero hacerlo, o no puedo hacerlo, o no tengo tiempo de hacerlo, o simple y sencillamente debería decir no, pero me encuentro diciendo sí, o diciendo ajá, va, porque ni siquiera me sale el sí, pero no logro decir no, entonces digo, va, ajá. Ay, qué horror, ya me pesó, eso me pesó. ¿Verdad? Ay, qué horror. Pero eso hacemos. Entonces, cuando yo no estoy pudiendo decir un no, es porque tengo el temor de decir, es que entonces esta persona me va a decir que qué mala gente soy yo. O entonces, la próxima vez, yo no voy a poder pedirle un favor a esta persona. O entonces va a decir que yo tal vez no soy tan buena como creían. O entonces va a decir que qué fea que soy, o que ya no soy linda, o que, ¿sí? Qué mala. Qué mala que soy. Entonces, cuando yo no puedo decirle un no a las demás personas, es porque hay algo en mí a lo que yo no logro decirle no. Y estas cuestiones con las que nos generamos una identidad, ay, tan chula la Julita, tan buena que es. Tan buena gente, nunca te dice no a la madre. Sí. Pobre la Julita, va carga y carga y carga cosas. Exacto, ¿qué precio estoy pagando? Altísimo. Altísimo, ¿por qué? Porque lo estoy pagando es con mi tiempo, con mi energía, quiere decir con mi vida. Y eso me toca hacerme responsable a mí. Entonces, ¿dónde ponemos nuestro foco de atención? Lo podemos poner en los otros. La invitación es que lo pongamos en nosotros mismos y que pueda identificar qué es lo que le ha obstaculizado o dificultado a ella poner un límite asertivo. No quiere que el otro sufra, no quiere que el otro la pase mal, no quiere que el otro se quede solito. No está en su poder. Y a veces no sabemos el regalo que puede ser para las otras personas estar solos un tiempo. De repente, y eso le ayuda a resolver el conflicto que él tiene. Pero honestamente, no podemos jugar a Dios y querer arreglarle la vida a las personas alrededor. A eso no podemos jugar. Dice alguien más, ¿cómo manejar mi enojo si es lo que más me ha dominado este año? Necesito consejos. Cuando hablábamos acerca de que las emociones son como estas herramientas, quiere decir que tienen un uso y a veces pueden tener un abuso. Pero enfoquémonos en el uso. ¿Qué uso tiene para mí el enojo? El enojo me dice que hay algo en la situación en la que estoy viviendo, y eso quiere decir el entorno, las relaciones, los compromisos, los acuerdos que yo he establecido, que ya no deseo vivirlos. Puede ser porque ya no me funcionan y porque me estoy sintiendo limitada por eso. Puede ser porque me han estado lastimando y porque ya me está doliendo. Puede ser por la razón que sea. Cuando yo estoy sintiendo enojo, es porque hay algo en mi vida o a alguien en mi vida a quien necesito ponerle un alto, donde yo necesito poner un límite. El enojo es esa fuerza interna, es ese ímpetu que permite que mis palabras, siendo palabras,
tengan la precisión y la fuerza necesaria para hacer un corte, para cortar la realidad, para poner un alto verdadero. Entonces, si lo que estaba sintiendo es mucho enojo, ojo, puede ser un enojo que yo sienta que me lo están despertando los demás, pero ¿y qué pasa cuando es un enojo hacia mí? Cuando con quien estoy enojada es conmigo misma. Bueno, ahí también hay un alto que necesito ponerme a mí misma. Es una invitación para entonces empezar a cerrar ciclos y empezar a poner límites que, si bien nos van a cerrar un capítulo, nos van a permitir nuevos inicios. Ok, en la siguiente pregunta dice: buena tarde, gracias por sus valiosos programas. Les cuento que me han ayudado mucho, pero ya llegué a un punto que no avanzo. 1 es mi miedo, 2 el carácter. Estoy tratando con él en este momento. En una ocasión me dijeron que soy así porque desde niña me han humillado y que por eso me cuesta defender mis derechos, etc. Ya me cansé. Siempre remediaba todo con llorar y sacaba todo mi enojo, mi dolor, mi tristeza, etc. Ya eso lo he ido cambiando. ¿Qué más me recomiendan? Dios les siga bendiciendo. A ver, lo que me llama la atención a mí aquí de esta pregunta es que dice: me han ayudado mucho, pero ya hay un punto en que no avanzo. Entendamos que esta cuestión de decir no avanzo es la interpretación que yo le estoy dando. ¿Que quisiera ir más rápido? Una de dos. Puede decir que quisiera ir más rápido, o que entonces quisiera estar en un lugar en el que no está. Y por eso se siente estancada, por eso siente que no se mueve. Y es bien fácil, y esto es bien importante, porque nosotros podemos caer en la trampa de utilizar todas las herramientas que estamos aprendiendo y escuchando para hacer más sofisticados nuestro diálogo, ese diálogo que nos adormece. Cuando nosotros decimos, y eso lo vemos muchísimo en la clínica, y es una de las cosas que, hablando, por ejemplo, acerca de esta certificación que saqué este año, es: a veces nosotros podemos hacer un uso de nuestra historia para acomodar nuestra zona de confort y para explicarnos por qué nuestra zona es como es, y para dar el tour, porque ya nos conocemos año por año, mes por mes, y entonces fíjate que la fulana y la mengana, y entonces cuando era chiquita yo tenía 8 años, 3 meses, y entonces pasó esto. Sí. Y en lugar de apropiarnos de nuestra historia, en lugar de extraer la lección de la historia, nos sentimos no acomodados, porque esto tiene esta noción como de que si fuera tan agradable estar ahí, y muchas veces no lo es lo menos agradable que puede haber, pero digamos que nos sentimos todavía más limitados por nuestra historia. Es que yo soy así porque a mí me pasó esto y esto y esto, y como el pasado ya vimos y lo entendimos hoy de entradita que no lo podemos cambiar, entonces como yo no puedo cambiar mi historia, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, y nos hace caer en un falso determinismo de nuestra vida. Nunca, nunca, nunca estamos determinados por nuestra historia. La historia es lo que vivimos y hoy decidimos qué hacemos con esa historia. Eso es lo que nos determina, lo que hacemos con la historia. Es la elección que tenemos siempre, constantemente. Cada minuto que pasa en nuestra vida, cada minuto es una oportunidad de elegir. No importa dónde esté, no importa en qué esté. Otra cosa, Julita, a veces creemos que elegir es cuestión de 1 o 2 veces. No. Y puedo elegir todo constantemente. Todo el tiempo puedo elegir, y no importa cuántas veces me haya equivocado. Así es. Vuelvo a elegir, aprendo de lo que no me salió bien y vuelvo a elegir. Y es más, es tan poderosa la elección en nuestra vida que muchas veces, y es tan constante, y es tan cotidiana la elección en nuestra vida que no nos damos cuenta. Estamos eligiendo. Y, ojo, que cuando nosotros no elegimos,
estamos eligiendo no elegir. Claro. Constantemente estamos eligiendo. Todo el tiempo. La realidad que yo estoy viviendo hoy, aquí y ahora, con lo que me agrada y con lo que no me agrada, es el único resultado posible de la historia de elecciones que he hecho en los últimos meses. Por ejemplo, si yo les dijera que yo elegí todas las semanas a las 5 de la mañana levantarme para ir a hacer ejercicio, mi cuerpo hoy lo demuestra, ¿sí? Si yo elegí que hacía mucho frío y me iba a quedar enchamarrada, o yo elegí que como me desvelé, entonces no lo iba a hacer, o yo elegí lo que sea, pero yo elegí no ir a hacer ejercicio, mi cuerpo lo demuestra. Y es que no tiene por qué ser de otra forma. Es tan solo lógico que lo que yo estoy viviendo en este momento es el resultado de aquellas elecciones por las que yo opté y aquellas elecciones que yo elegí no querer tomar. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, más allá de querer tomar esto para generarnos sufrimiento y generarnos malestar, de decir, pues sí, es mi culpa estar viviendo lo que estoy viviendo. No. Es generar de verdad un entendimiento, una comprensión y por encima de todo, generarlo desde la compasión. Pero esta compasión de saber que la elección que tomé o que no tomé, lo hice en el momento que estaba porque era lo que podía hacer, porque no había escuchado lo que hoy estoy escuchando. Y hoy que estoy escuchando esto me doy cuenta de que pude haber hecho las cosas distintas. Y como yo no puedo cambiar el pasado y no puedo cambiar esas elecciones, sí puedo utilizar mi fuerza, mi atención, mi energía para de aquí en adelante empezar a poner en práctica cómo hago para tomar elecciones conscientes que me ayuden y me vehiculicen hacia aquello que sí deseo vivir. Y es que no estamos hablando de poesía, de desarrollo personal, cuando decimos una y otra vez que es posible vivir la vida que deseamos y que es posible generarnos las posibilidades que no estamos logrando ver. Más allá de qué edad tenemos, no es importa, posible. Nunca. Es posible. Y una de las cosas que a mí me gusta que a veces mucho, hay personas que se rinden, Julita, solo porque ya tienen tal cantidad de años. Ajá, Alguien que me dice, así no, es. yo ya soy grande, tengo 45, tengo 50. Y vaya, le digo yo, ok, imagínese que va a vivir 90 años. Así es. Ay, Jesús, le dije, faltan 40 de aquí 40, ¿qué va a hacer con entonces. eso? Quiere vivir a Así esos es. 40 que le faltan con todo ese rollo. Así es. Justo ayer, y esto fue re chistoso, que hasta lo puse en mis redes sociales, mi abuela tiene 96 años. Ay, qué lindo. Y es más, hace como 5 años fuimos a celebrar su cumpleaños y nos hizo que la montáramos en una mula. Y al final del recorrido, por supuesto que iba un muchacho adelante, un muchacho atrás, yo iba a la par de ella caminando para que no se nos fuera a caer la abuela. Y al final ella estaba muy molesta porque no la habían dejado galopar. Y yo así Mi como que, gorda, por supuesto ella que no. montaba en su juventud. Ella montaba en su juventud. Entonces la historia era que anoche estaba ella contándonos cómo a ella no le gusta la refacción de los aviones, ella le dio su comida a una viejita que iba a la par. Mi gorda. Y entonces yo le digo, mamá Chae, ¿y cuántos años tenía la viejita esa? Como 70. Y entonces, Mi entonces gorda. solo se me queda viendo, casi me tira el pedazo de pan encima, ¿verdad? Pero nunca se es demasiado grande. En el documento cabal que les mandamos, Hoy. Con la que palabra mandaron contenido, el 50-25. detallamos al final que el autorizarnos a usar estas emociones también nos da la vía de cómo podemos nosotros empezar a diseñar ese futuro que queremos. Y la verdad es que hay un proceso, por supuesto, no quiero decir que es fácil, pero sí es simple. Lo primero, y todo empieza con poder decir a qué le voy a decir basta en mi vida. ¿Qué es lo que ya no quiero? Ya no quiero esa relación, ya no quiero ese malestar, ya no quiero esa deuda, ¿qué es lo que ya no quiero? Una vez yo puedo decir qué es lo que ya no quiero,
ahora sí, de verdad, dense el juego, dense el permiso de, hagan como que si tienen una varita mágica, ¿qué desearían? Y honestamente, no es como que tengan que salir y gritarlo por la terraza y que todos se burlen de ustedes, pues no. Es solo que se den ese momentito de permitirse jugar. Es decir, ¿qué sería chilero para mi vida? ¿Sí? ¿Qué tal sí? ¿Qué me emocionaría a mí? ¿Qué me haría sentir paz? ¿Qué me haría sentir vivo? ¿Qué me haría sentir feliz? ¿Qué me haría sentir pleno? Y hagan un listado. O sea, nadie los está observando, nadie los va a juzgar. Dele rienda suelta a su creatividad, a ese niño que hablábamos. Es decir, todos tenemos este niño adentro y yo prefiero tener al niño creativo, imaginativo, etcétera, que al berrinchudo. Así que mejor alimenta al niño creativo, ¿cierto? Dele rienda suelta. ¿Qué pediría? Que pida sin límites, que pida en abundancia. Y la otra parte es, cuando nosotros hagamos nuestro pedido, que de plano todos empiezan así como que $5 millones, ¿verdad? Porque los quetzales ya no nos alcanzan. Pero entonces $5 millones, y una casona, y una no sé qué, y una no sé cuántos. Dense cuenta para qué quieren eso. Si ustedes tuvieran eso, ¿qué es lo que ustedes sentirían? Y vamos a ver que vamos a sentir seguridad, paz, plenitud, amor, ¿sí? Voy a sentirme amado y voy a sentir que puedo amar y confiar en las otras personas. Este resultado, estas emociones es muy importante porque cuando nosotros empecemos entonces a identificar el propósito, el para qué yo quiero conseguir ese objeto, eso material, para qué lo quiero sentir, entonces viene el tercer paso y es que nosotros podemos visualizarnos en el día a día, hoy por hoy. Si lo que yo deseo es sentir felicidad y es sentir plenitud, yo me puedo imaginar y puedo sentir en mí esa plenitud en este momento, ahorita, hablando con ustedes, hablando con usted. En este momento yo me puedo llenar de esa plenitud, de ese agradecimiento, de esa alegría, de esa paz. Eso lo da la presencia. Es ponernos en el presente. Claro. Así es. Claro. Y se van a dar cuenta que cada cosa que hagan a partir de esta sensación de presencia va a ser totalmente distinta, claro, a que si yo lo hago desde el anhelo, desde el me gustaría. Claro, es que ese anhelo y me gustaría es el vacío. Exacto. Lo otro es la llenura del presente. Así es. Así es. Y son dos estares totalmente diferentes. Distintos. Y el último y ambos habitan en mí. Ambos habitan en mí. ¿Qué elijo? ¿Cuál elijo? ¿Qué elijo? Y nuevamente estamos eligiendo, ¿sí? Uh-huh. Conscientemente podemos elegir. Y el último paso es una práctica de desapego. ¿Por qué es importante la práctica de desapego? Porque si yo me empiezo a querer aferrar a ese sentimiento de plenitud, lo pierdo. Sufro. Porque temo perderlo. Entonces, temo perderlo y lo pierdo. Porque es que ahí sí, la plenitud y el temor no pueden vivir juntos. No se puede. Entonces, si yo empiezo a apegarme a las cosas, a aferrarme, a alojar en mí el temor de lo que podría pasar si lo pierdo, entonces me empiezo a llenar de ese temor y empiezo a vivir desde ese temor. Anticipadamente. Anticipadamente, porque encima de todo ni siquiera lo había logrado al rato tener ni pasa, pero ya lo sufrí. Y es como que yo les diga, yo estoy pensando en comprarme una vaca y entonces de esa vaca le voy a sacar leche y me voy a comer unos quesos bien ricos. Y si me roban el queso, y ya me empecé a sufrir. Se muere la vaca. Y si se muere la vaca. Y si me roban el queso y si ya no me puede robar el queso, mija, pero ni siquiera has comprado la vaca, pues, ¿verdad? ¿Cómo estás sufriendo perder algo que nunca has estado en camino a obtener? Pero esos son los juegos que nos juega nuestra mente. La práctica de desapego es pensar que si yo lo que deseo es la vaca para poder comerme ese queso rico en familia, compartir y sentir esa llenura de amor, ¿cómo puedo yo, sin la vaca y sin el queso, tener esa experiencia de amor, de compartir en familia y de sentir esa llenura de amor? Porque la realidad es que sí es posible. ¿Con queso o sin queso? Sí es posible.
Y en el momento en el que yo pueda estar en paz, sabiendo que no necesito la vaca, que no necesito lo que estoy pidiendo, y yo puedo estar en paz con eso, me curé del miedo de perder. Y entonces me permito regresar a elegir esta posición de plenitud, de abundancia, de felicidad, de llenura espiritual. Pues qué lindo. Gracias, Julita, por traer este tema para cierre del 2017. Confío y tengo la fe que en el 2018 seguiremos teniendo el regalo de tu presencia con todos estos temas. Me encantaría que contigo pudiésemos desarrollar el año entrante el tema de las emociones, porque cohabitan con nosotros, con el positivo y el negativo que les hemos antepuesto. Las desconocemos, nos hemos desamigado de ellas. Sí. Entonces, como que estuviésemos en prekinder, en nursery, que ahí un niño a esa edad de 2, 3 años se da tanto permiso a vivir cada una de sus emociones. Sí. Y diría el doctor Miguel Ruiz, en la domesticación es donde vamos aprendiendo las cosas que nos desconectan y que al final sobrevivimos y nos perdemos la vida. Entonces, muchísimas gracias por todo este material. Si ustedes desean un acompañamiento, porque a veces tenemos muchos puntos ciegos y hacer todo este proceso en soledad es muchísimo más difícil que cuando estamos acompañados por un especialista. En el Centro Prosame, así les encuentran ustedes a ellos en Facebook, tienen el acompañamiento de ¿cuántos profesionales son ustedes? Somos 13 psicólogos. 13 psicólogos a la disposición a precios verdaderamente accesibles. Sí. Si usted quiere hacer su cita, 2332-3282, repito, 2332-3282. Gracias, Julita, por toda tu luz. A ustedes por la invitación, gracias. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.